Hola de nuevo, vamos a iniciar formalmente con la revisión de los contenidos planteados y vamos a iniciar con neuromotricidad. La neuromotricidad hace referencia al componente biológico neurológico del movimiento. Su composición de la palabra neuro hace referencia a este componente, repito, neurológico, y motricidad hace referencia a la parte del movimiento. Es un concepto relativamente nuevo que ha ido elaborándose, que ha ido reestructurándose poco a poco y que en la actualidad tiene un gran auge para hacer referencia a todo este conjunto de habilidades y capacidades que dan soporte las estructuras neurológicas del cerebro, del sistema nervioso, tanto central como periférico, y que dan soporte pues al desarrollo neuromotor del individuo. Ustedes me imagino que ya han escuchado hablar acerca de las habilidades, de los patrones motores que tiene el ser humano. Por ejemplo, quizás no con ese nombre, pero sí cuando observamos que un niño es capaz de caminar, de gatear, de moverse, pues son habilidades parte del desarrollo neuromotor. Muchas personas hacen una cuestión específica de la psicomotricidad, que dicen eso es parte del desarrollo psicomotor del individuo, el gatear, el caminar, pero en realidad hacen el término más exacto y específico es neuromotor. Si nosotros queremos hacer referencia al componente pensado del movimiento, pues sí hablaríamos del otro concepto, pero vamos a profundizar más en este. Entonces, el desarrollo neuromotor conlleva todo este proceso evolutivo y madurativo del sistema nervioso a la par del sistema musculoesquelético, que dan como resultado estas habilidades, estos movimientos que nosotros vemos en el ser humano desde que nace hasta que termina su proceso de maduración completo. Y para ello pues es muy importante que tengamos en cuenta este principio caudocefálico o de maduración que sigue el sistema nervioso para poder entender y comprender la génesis del movimiento mismo. Hablamos de caudocefálico cuando hacemos referencia que es de abajo hacia arriba. En este esquema de Treviño en el 2010 podemos ejemplificar de manera más clara cómo las zonas en amarillo que hacen referencia a la columna, a la médula espinal, el cómo es la primera parte que empieza a madurar. Aquí no está marcado, pero tiene que ver con todos los movimientos reflejos, la cuestión de los reflejos osteotendinosos, porque recordando que dentro de la columna está la médula vertebral, que es ese conjunto de cableado de nervios que van de por todo el cuerpo, que se unen, se integran y que van a conectar al cerebro. Entonces después de la médula tenemos el tallo cerebral, donde las reacciones del gateo, las reacciones de enderezamiento primarias, de soporte del cuerpo, empiezan a tener un poquito más de auge. Más adelante lo vamos a ver con más detalle. Y así en ese sentido es como va madurando, como dependiendo la zona y el conjunto de zonas que se empiezan a activar gracias a esta maduración, es que los movimientos se van a ir dando. Por eso es que nosotros al nacer no podemos caminar inmediatamente, a diferencia de, no sé, de un potro, porque nosotros tenemos que pasar cerca de 12 meses en que nuestra corteza primitiva empiece a madurar, que da como soporte esa función de equilibrio básica que nos permite caminar. Entonces, que repetimos, este proceso va siguiendo un principio caudocefálico o de abajo hacia arriba, hablando de maduración del sistema nervioso. Y bueno, de manera más puntual, pues hablamos, y les decía, sobre la médula espinal, que hace referencia a la motricidad refleja, a la función directora de esta sensoromotricidad, porque recordando que el movimiento tiene un componente sensorial también muy importante, ya que si recordamos un poco, en el mismo tallo cerebral es un núcleo sensorial muy importante, ya que es donde se integran, se procesa la información sensorial con ayuda del tálamo, que el tálamo es como la aduana de los procesos sensoriales, y de ahí se van mandando a las distintas zonas del cerebro, con excepción del olfato, que el olfato pues tiene una ruta más directa hacia el cerebro. En el tronco encefálico nos da la motricidad de apoyo, es el tronco o tallo cerebral. En el córtex motor se da la ejecución de programas motores. Un programa motor es aquel conjunto de instrucciones que se encuentra registrado en el cerebro y que ya está como más automatizado.
El cerebelo y los ganglios basales pues también nos permiten una adecuación al espacio temporal y la coordinación más compleja. Sobre todo el cerebelo se le asocia mucho con cuestiones de tono muscular, equilibrio, coordinación, pero recordando que trabaja en equipo. Si bien nosotros dividimos el cerebro para poderlo entender, el cerebro trabaja en equipo. Y es el conocer estos equipos, estas estructuras, nos permitirán comprender mejor cuando hay un problema, porque tendríamos que especificar en qué zonas, en qué equipos está fallando, y al mismo modo cómo es que lo podemos favorecer, porque vamos a estimular de manera más directa y objetiva estas zonas, estos núcleos, estos equipos de trabajo para eficientar los movimientos. Hablando del córtex premotor, aquí en este esquema no se alcanza a notar muy bien, pero cerca de donde está la cisura central y la cisura lateral, podemos identificar donde toda esta parte de aquí del frente son los lóbulos frontales, justo de donde está la división entre parietales y frontales, pues tenemos corteza motora y corteza premotora. Es entonces donde el córtex premotor o la corteza premotora tiene que ver con la recuperación de los programas motores, recordando siempre que todas las proyecciones a nivel de corteza en zonas asociativas, en zonas básicas, pues tienen un componente sensorial y un componente motor bien grande. Por eso es que a nivel de lóbulos frontales, otra manera de estimular todo lo que tiene que ver con funcionamiento ejecutivo, llámese planeación, organización, flexibilidad cognitiva, control inhibitorio, etcétera, etcétera, el movimiento nos va a ayudar a estimular los procesos cognitivos superiores por este componente biológico básico que tienen. En corteza cerebral, los primeros núcleos en madurar son zonas sensitivas, luego zonas motoras y luego al final componentes cognitivos complejos. Recordando que lóbulos frontales tarda de 25 a 30 años en madurar. Pero bueno, es parte del proceso complejo que tiene que ver con el desarrollo neuromotor y psicomotor del individuo. Hablando de zonas asociativas del córtex motor y el córtex sensorial, pues tiene que ver con estos esquemas de movimiento previos que tenemos y que vamos elaborando poco a poco. Y pues hablando del lóbulo frontal y del sistema límbico, pues tiene que ver con la motivación para decidir el abandono o la realización de una acción. El sistema límbico es el que controla las emociones, el procesamiento emocional, y es el cual nos va a permitir contribuir con la motivación del sujeto a hacer o no hacer una acción. Recordando que hay muchos niños que tienen dificultades a nivel neuromotor y que por consiguiente le van a batallar porque ellos saben, se dan cuenta que algo no anda bien con su cuerpo y entonces tienen una dificultad muy grande para motivarse y hacerlo y no quieren escribir y no quieren sentarse, ellos prefieren y buscan otro tipo de posiciones para poder realizar las actividades. Recordando que el cerebro se alimenta de sensaciones, es entonces que el cerebro va a buscar todas aquellas sensaciones, movimientos y posiciones con las cuales se sienta mejor y los que necesite. Entonces, pedagógicamente hablaríamos de un error el hecho de decir que nosotros modificamos la postura del niño para trabajar. Deberíamos de respetar hasta cierto punto la posición que el niño adopta porque es la que su cerebro y su cuerpo necesita, salvo la sedestación en W o el sentarse en W, que a la larga pues genera más problemas. Sin embargo, esto ya es un indicador de que el niño tiene una dificultad y deberíamos de trabajar fortaleciendo el core, el centro o el tórax y fortalecer las articulaciones y los músculos. Muy bien. Antes de hacer una pequeña pausa, pues vamos a llegar aquí de manera más específica a trabajo a nivel de corteza, que es lo que muchas veces a nosotros nos interesa, pero para esto es una tentativa de cómo vemos que va evolucionando en este principio caudocefálico, donde primero se empieza a activar el cordón y la médula, luego la protuberancia anular, luego el cerebro medio, cerca de los 12 meses la corteza inicial, luego la corteza temprana, la corteza primitiva y cerca de los 6 años la corteza sofisticada. Es por esto que muchos de los diagnósticos clínicos formales se realizan a partir de los 6-7 años, porque es entonces que ya no podemos poner tanto hipótesis de problemas de maduración, sino ya un verdadero problema, porque partimos de este componente teórico que nos dice que ya están maduros esos núcleos. ¿Okay? Vamos a hacer una pequeña pausa y les voy a pedir que hagan una pequeña actividad, que es que parafraseen los contenidos revisados hasta ahorita, específicamente el concepto de neuromotricidad. Si tienen la oportunidad, platíquenlo con alguna persona con la que tengan a su alrededor y explíquenle qué es el desarrollo neuromotor del individuo.
Si ustedes no tienen alguna persona cercana, traten de escribirlo en un papel usando sus palabras, tratando de poner pausa el video o no dejarlo y hacer este ejercicio de recuperar la información y explicarlo con sus palabras y tratando de explicárselo a un papá o a una mamá con la que ustedes trabajan.